base con Alfredo Leuco y Débora Plager. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, felicitaciones, gran trabajo periodístico, excelente. Johnny, gran trabajo periodístico. Mira, están pasando cosas que todo el tiempo estamos corriendo detrás de los celulares, averiguando, pasan cosas, pero hay un WhatsApp que me parece que tiene un valor porque identifica en pocas palabras mucho de lo que yo creo que está pasando, coincido con ese WhatsApp, y además lo ha emitido una dirigente política que conoce profundamente a los Kirchner, la lógica del pensamiento, es un tuit, perdón, la lógica que tiene el pensamiento de Cristina sobre todo, y me estoy refiriendo a Mariana Zubik. Sí, claro. Fíjate el tuit, lo que ella dice a propósito de lo que está ocurriendo. Dos dementes en versión Pimpinela jugando con un país en llamas. Patético final. Tiene algo de Adorni ese tuit. Sí. Sí, le faltó fin. No lo termino de detectar, pero tiene algo de Adorni. Le faltó Totalmente. fin. Le faltó el fin. O saluden a Massa que se está yendo. Le faltó eso El para mimo, que sea el mimo. Saludan al mimo que se va. Un Adorni auténtico. ¿Viste que Sí. Christian Martin contó que los borrachines en Inglaterra se juntan para divertirse y traducir los tuits de Adorni? No sabía. ¿En serio? ¿En serio? No, te juro que no sabía. Lo contó que se juntan en una taberna y parte de la Yo diversión, creo además que toma Adorni cerveza. es el mejor tuiteador de la República Argentina. Exactamente. Pero por Casi lejos. pensé que decías otra cosa. Una, No. una verdadera Puteador, estrella. sí, Sí, también, sí, también. pensé No, el mejor eso. puteador es Fede. Hablando de lo que decías recién de Massa y Sí. de Adorni, viste que recién te contestó Johnny en tu programa, ¿no? Con el dedito. ¿Ustedes no creen que un párrafo de la carta de Cristina, muy interesante, en el que ella denuncia al vocero mudo, según Cristina, Sí. del presidente Alberto Fernández, de hacer operaciones de prensa respecto de lo que ella después desmiente en la carta de hoy? ¿Las operaciones de prensa creen que son solo atribuibles al vocero del presidente o ella está pensando también en Sergio Massa? No, está bien ese análisis. Está bien. No, y además, Sí, hay que incluirlo. además decir que la responsabilidad es del vocero, es no entender cómo funciona la lógica de la política, o el vocero tiene autonomía para hacer lo que quiera. Pero para mí lo está usando el vocero para pegarle a Alberto. Para pegarle a Alberto, por claro, supuesto. Claro. Lo que está diciendo es que Alberto la opera ella. Es terrible, terrible. Ahora, ustedes se dan cuenta, porque tiene razón Zubik, es un país demencial. Sí, sí. Acaban de perder las elecciones por paliza. El presidente aclara en Twitter que él gobierna, como que él está gobernando. Gracias por aclararlo, ¿no? Sí. La vicepresidenta le vacía el gabinete. La vicepresidenta le contesta por Facebook o por carta, no sé qué, que tiene un ultimátum para que eche a los ministros que no funcionan y que ella le avisó a él que esto iba a pasar. Es una locura, ¿no? Sí. Sin duda, demente es uno de los términos, y vos fíjate que el propio expresidente uruguayo, el Pepe Mujica, utiliza un término, el mismo término que utiliza Alberto en su tuit, que es Sí. desquiciado. Habla desquiciado. el Pepe Mujica de un país desquiciado, un hombre que es amigo de Alberto Fernández, sin embargo, él lo dice. Y hay una cosa que quiero ser muy respetuoso, porque no soy médico y mucho menos psicoanalista, pero te quiero mostrar lo que Cristina escribió en esa carta en un momento donde escribió 13 etcéteras. 13 etcéteras. Mucha gente puede pensar, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Eso no es nada importante, no tiene contenido político. No, habla un poquito de... Me preocupé y llamé a un profesional, a un psiquiatra, y le contesté, le pregunté, ¿qué pasa con alguien que escribe 13 veces, etcétera? Me dijo, mira, en el diccionario de psiquiatría eso se llama perseveración. Perseveración son tendencias a mantener y a repetir lo mismo, el mismo tipo de respuestas, situaciones o estímulos diferentes, y aparece en algunos trastornos de la personalidad, y ahí avanza con algunos trastornos de la personalidad que no voy a nombrar por respeto, porque no me gusta hacer diagnóstico. Me la imagino a Cristina diciendo 13 veces etcétera, pero es absolutamente... Bueno, lo que pasa es que verosímil. yo creo que lo que estamos viviendo, y lo dijimos antes incluso de esta crisis tan profunda, a veces no se explica por el análisis político, sino por la lógica de la estructura psíquica y de personalidad de los protagonistas. O sea, Nelson no hay Castro otro siempre modo dice. de leerlo, realmente. Sí. Ella incluso en la carta dice algo que a mí me impactó, que dice catástrofe política. Tiene razón. Es el textual, catástrofe política. Ella en la descripción de la realidad, la verdad es que es muy aguda. Es muy Pero, aguda. Débora, es su El catástrofe. tema es que, claro, ella lo que hace es atribuirle al presidente todos los motivos de la derrota electoral y atribuirse a ella misma todas las advertencias de lo que se venía, como si ella fuera una espectadora desde Yo por fuera. eso decía acá con Lucas y con los chicos y con Rosy, si hubiera que ponerle un título a la carta, es perdiste vos. Claro. Yo no perdí. O Pero- yo soy una genia o vos sos un tontito. Pero es mentira. Mira, los datos la eximen a ella de cualquier veracidad en lo que dice. Ella perforó su piso electoral.
es la peor derrota del peronismo unido en su historia. Ella lo dice en la carta de eso. Ella lo dice, pero está bien, pero ella está en el gobierno que perdió y perforó su piso. Hacete Ella cargo, integra el gobierno claro. que sacó 600.000 votos menos que en la elección de 2017, donde ella era candidata a senadora, Fernanda Vallejo a diputada, y como ella dice, el peronismo estaba dividido y gobernaba Mauricio Macri. Ella lo dice, pero lo que no entiende es que esta derrota electoral también la confronta a ella. Ella dice en un momento, en la provincia de Buenos Aires, termómetro inexcusable de la temperatura social y económica de nuestro país, el domingo pasado nos abandonaron, ahí está bien porque se incluyó, ¿no? Sí. 440.000 votos de aquellos que obtuvo Unidad Ciudadana en 2017, con nuestra candidatura al Senado de la Nación, con el peronismo dividido, como diciendo, yo hice mejor elección solita que vos, Alberto, ¿no? Es cierto. Bueno, de algún modo, yo no sé si ella... Yo creo que no es cierto lo que dice en la carta de que ella sabía que iban a perder, yo creo que no imaginó semejante derrota, pero cuando ella lo deja a Alberto poner las cabezas de lista, ¿no? A poner en la provincia Santoro de Buenos Aires y a Tolosa Paz y a Santoro. Santoro. Quizá ya tenía pensado, bueno, esto va a ser una derrota de Alberto, y si no lo es, será una victoria del Frente de Todos. Coincido. Porque ella en ese juego lo deja a él poner las cabezas de lista, ¿no? Sí. Vos sabés, Johnny, que tenemos dos invitados hoy que por distintos motivos tienen un gran valor, su opinión y su presencia aquí en el programa. Por un lado está Carolina Lozada, por supuesto que Carolina es una candidata a senadora, absolutamente. Ya oficialmente. Sí. Candidata a senadora, ha ganado las elecciones en una lista de Juntos por el Cambio, pero ella con carácter de independiente. Y es interesante porque si finalmente el 14 se confirman los resultados, va a compartir el Senado de la Nación con Cristina. Y si hablamos de Senado de la Nación, si hablamos de peronismo, de institucionalidad, está Miguel Ángel Pichetto, el doctor Pichetto. Me parece que podríamos preguntarle, si te parece bien, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la crisis que esto ha generado, ¿usted cómo lo ve, Pichetto? Primero, buenas noches. ¿Cómo ve lo que está pasando? ¿Cómo lo describiría? ¿Y qué tipo de solución o de camino encontraría para tratar de resolver este drama? Bueno, buenas noches, Alfredo y Débora. Y Buenas noches. un gusto estar compartiendo también aquí con Carolina, que ha sido la gran triunfadora en la provincia de Santa Fe. En primer lugar, este es un problema del gobierno. Primera definición, clara. Y el gobierno tiene que buscar el camino y la salida a este problema y este conflicto, que lo que ha hecho es aumentar la incertidumbre, aumentar procesos también de crisis económica, disparada del dólar, caída de los activos en la bolsa. En fin, el gobierno tiene el deber de tratar de ordenarse, de aportar una cuota de serenidad y racionalidad a la sociedad argentina, y la oposición siempre ha dado fe y siempre ha construido el mensaje de la institucionalidad. Y no hay que olvidarse también, Alfredo, que estamos en un proceso en desarrollo, en que lo que hubo es una elección primaria. Claro. Y en noviembre hay elecciones generales, que son las definitivas. Y la verdad que el resultado debería haber sido procesado por el gobierno, el resultado adverso, con mucha mayor serenidad y con mucha más racionalidad en orden a los intereses del país. Hoy en la carta Cristina hace referencia a un hecho político que lo tuvo a Pichetto como protagonista. Ella recuerda Cobos, ¿no? La crisis de 2008, claro, el voto no positivo, y dice que ella no va a convertirse en Cobos. No hace ninguna referencia a Chacho Álvarez porque, claro, es una comparación que lejos de ella está hacer en este contexto. Pero ella ratifica a Pichetto que no se convertiría nunca en Cobos. No hay ninguna comparación posible, ¿no? Cobos no tenía poder, Cristina es la vicepresidenta de la Nación con más poder que el presidente. ¿Por qué le parece que hace esa referencia? Es una forma de manifestar que va a seguir estando, pero también marcando una diferencia clara y nítida en términos de la evaluación política del proceso electoral y del camino a seguir a partir de ese resultado. Indudablemente la vicepresidenta esperaba cambios. Está claro. Y le anuncia a la sociedad que va a seguir estando, pero también va a seguir manteniendo su visión diferenciada en orden a temas económicos que se vienen en el país
que son muy complejos y muy difíciles para abordar, que hay que hacerlo con gran responsabilidad, como por ejemplo el acuerdo con el Fondo Monetario o votar un presupuesto que se ha presentado en el día de ayer, que significa un presupuesto de ajuste. Ahora, Miguel, ¿no es muy complicado en un presupuesto de ajuste, en un país con pandemia, después de una derrota electoral tan contundente como fue la del domingo, que la vicepresidenta le vacíe parte del gabinete a su presidente, al presidente de la Nación? Bueno, yo lo veo como indudablemente un desarrollo de una crisis que todavía no sabemos cómo va a terminar. Este es un proceso en desarrollo, digamos. Indudablemente que hay posiciones... Digamos, la carta no ofrece nada nuevo. No. Es la ratificación, digamos, del esquema epistolar, un hecho interesante. En este mundo de las redes y del Twitter, la presidenta... Manda cartas. En los últimos 2 años descubre la carta como un instrumento de No comunicación. tiene la cadena nacional, Pichetto. ¿Cómo? No tiene la cadena nacional. Bueno, tiene pero abstinencia. es interesante. Pero la carta no, en el fondo no dice nada. ¿Por qué? Porque la carta se remite a cómo se constituyó la coalición, cómo fueron las determinaciones del poder, dónde estaba el poder, cómo se conformó ese frente, cuáles eran los compromisos y quién tenía el poder. Esto siempre lo sostuve en las charlas que hemos tenido con anterioridad. Lo que me parece interesante o digamos, más significativo de la carta es que le avisa que se va a quedar, pero que plantea también diferencias profundas en orden al modelo y a la propuesta que lleva adelante el presidente. Sí, pero que se va a quedar, pero que tiene que hacer cambios, y le dice que tiene un vocero que la opera ella. Bueno, el esos vocero son... Alberto la opera. Ese es el cotilleo, digamos. Eso es lo que le preocupa también. Parece. Y además no es nuevo tampoco este tema, porque ya se había mencionado este tema. Acá los hechos se repiten, lo que pasa es que la dinámica es siempre la misma. No, la pregunta, doctor Pichetto, es ¿qué pasa si ese vocero que hace operaciones sigue en su lugar? Claro. Es mi primera pregunta. ¿Qué actitud puede tomar Cristina? Y segundo, usted que conoce profundamente al peronismo y que ha tenido diálogo y sigue teniendo diálogo con los gobernadores, ¿cómo están viendo los gobernadores este proceso? Porque le han dado su apoyo públicamente muy pocos, un puñado, tal vez el más importante, y ahí me llamó la atención en la carta. Ella dice que lo propuso a Mansur, pese a que estaban enojados y peleados, lo propuso como jefe de gabinete a Mansur. ¿Cómo lo ven los gobernadores? Bueno, es un poco la pregunta. Yo creo que la gran mayoría, especialmente en las provincias importantes, miran la bandera. Claro. No van a comprometerse y van a esperar el desarrollo de los acontecimientos. La propuesta de Mansur demuestra claramente que indudablemente la figura del jefe de gabinete estaba en cuestionamiento, Alfredo. Claro. Y que la vicepresidenta esperaba alguna decisión por parte del presidente. Esto es tan obvio, está escrito además, lo ratifica en la carta. Claro. Pero bueno, y que además, si se partía de la base de lo que declaró Fernández, que hizo un buen discurso, yo quiero decirle que creo que fue el mejor discurso que hizo en 1 año y 8 meses, 9 meses. ¿El de aceptación de la derrota? El de aceptación del resultado. ¿Del resultado? Si se asumía que había errores, indudablemente era dable esperar que se produjeran algunos cambios. Sí, la clave son los tiempos, Pichetto, ¿no? Porque para el presidente los cambios eran después del 14 de noviembre y para Cristina eran inmediatamente después de la derrota de la PASO. Yo lo que digo es que la oposición tiene que tener una mirada responsable, tenemos que mantener la unidad y tenemos que seguir trabajando en el territorio para tratar de ganar las elecciones en noviembre. Y que esta crisis autoprovocada, autoinfligida desde el seno del mismo gobierno, tiene que ser resuelta por el gobierno. Estoy despidiendo al señor Johnny Viale. Muchísimas gracias, Johnny. Gracias, Johnny. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias.